Hola, hoy vamos a trabajar redacción de guiones. Como saben, mi nombre es Paula Ospina y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Para cualquier producto, ya sea de video, de audio o de prensa o cualquier elemento que requiera eh, o que requiramos hacer para decir algo, es necesario planearlo. Y nuestra forma de planearlo es a través de la escritura. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es quién escribe o para qué, por qué. La escritura es una de las tecnologías menos valoradas en nuestra actualidad porque pensamos que la tecnología de pronto es un televisor o un celular o, o la radio prendida o un automóvil, pero una tecnología es un elemento que nos permite producir algo. En este caso, la escritura a partir de un lápiz nos ayuda a reflexionar, es un vehículo para producir conocimiento. Nació hace más de 10.000 años, hace aproximadamente entre 12.000 y 15.000 años, en Irak, cuando los primeros sembradores necesitaban registrar sus cultivos y sus cosechas, cuánto cultivaban, en cuántas hectáreas o en qué área, y cuánto cosechaban después de mucho tiempo, porque querían saber cómo estaba repercutiendo lo que estaban invirtiendo y lo que estaban sustrayendo de su trabajo. Desde entonces se ha empleado también la escritura para hablar de nosotros mismos, de lo que, de lo que se ve en el firmamento o de cualquier elemento de nuestra cotidianidad. Y con el tiempo nos ha servido también para imaginar comportamientos, ya sea de seres humanos o ya sea de los animales o ya sea de los astros. Recuerden que la escritura surgió como escritura cuneiforme. Eran elementos muy básicos, por eso la imagen que les tengo en la pantalla. Eran impresiones muy básicas, por eso se le llama cuneiforme, porque la hacían con una puntica, de manera que parecía como un conito, y así fue como nacieron los primeros números. Pero con el tiempo la escritura adquirió tal relevancia que ya desde ese tiempo eh, las familias o los padres escribían que los hijos no se comportan como debieran comportarse, que ya las cosas no es como, que ya no hay el mismo respeto. Imagínense, desde hace 12.000, 15.000 años, ya los padres nos quejábamos de nuestros hijos. Es decir, que a través de la escritura nos podemos dar cuenta que el ser humano prácticamente siempre ha sido el mismo. Es decir, un ser cambiante y un ser que no se conforma con lo que tiene, sino que siempre busca más y mejorar. Si la escritura entonces servía para que los seres humanos de hace 12.000, 13.000, 15.000 años eh, se dieran cuenta de su presente o reflexionaran sobre su presente, pero también le servía para reconocer lo que había sucedido, es decir, para entender el pasado, pero también para eh, prever el futuro. ¿Por qué? Porque con esa forma de llevar las cuentas, se dieron cuenta que podían registrar los movimientos, por ejemplo, de la luna. Entonces ya sabían que a las tantas lunas podían, iba a surgir, por ejemplo, la cosecha o iban a tener que cosechar precisamente. Entonces, la escritura para ellos era muy útil, es decir, que les iba a permitir planear. Si la escritura me sirve para imaginar mi presente, para recordar el pasado, pero también para imaginar comportamientos futuros, quiere decir que la escritura también me sirve planear. Y precisamente eh, es fundamental
para nosotros, en este caso de la escritura de guiones, es fundamental esa misma escritura, la posibilidad de imaginar cómo puede ser un producto. Pero entonces no podemos olvidar para qué y para quiénes estamos escribiendo, que es lo que les quiero presentar en la siguiente diapositiva. Entonces, para radio también se escribe, ¿sí? Eh, no solamente escribimos para llevar cuentas, para enviar una nota, para decir te quiero, para decir terminamos, sino que también escribimos, sobre todo en radio, para planear. Entonces, ¿por qué estamos escribiendo o cuál es el objetivo de escribir? En nuestro caso, que estamos haciendo producción sonora, y es sonora porque ya no dependemos de las ondas radiofónicas, sino que ustedes saben que hay emisoras digitales o que pueden hacer podcast, entonces por eso hablamos de producción sonora. En nuestro caso, escribimos para administrar mejor nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque tanto para video como para producción sonora tenemos siempre un tiempo limitante, no puede ser que nos digan, bueno, tienen una hora, por ejemplo, y nos dediquemos toda la hora a saludar a todo el mundo. No, tenemos que distribuir el tiempo, les tenemos que decir, listo, 5 minutos o 1 minuto para saludar o 10 segundos incluso para saludar. Este tiempo lo vamos a dedicar a otra cosa, este otro a otra. Entonces, sí que tenemos que utilizar la escritura para administrar nuestro tiempo. Y mientras escribimos, planeamos cómo alcanzar esos objetivos, los objetivos que nos hemos trazado previamente. Entonces, si queremos decir una noticia o darle la noticia a alguien, pues entonces primero tenemos que saludar, luego hacemos la introducción a la nota, por ejemplo, y luego introducimos una grabación o una entrevista que hicimos y luego cerramos la nota. Pero todo eso tiene que quedar registrado en un papelito para que, o de pronto en la pantalla de nuestro celular o en la pantalla de nuestro computador, para que podamos seguir el tiempo determinado anteriormente. Pero también para quién estamos escribiendo. Entonces, esos dos elementos son fundamentales. ¿Para qué estamos escribiendo y para quién estamos escribiendo? Entonces, estamos escribiendo para planear. ¿Y a quién le estamos escribiendo? Si estamos haciendo un producto sonoro, estamos escribiendo para alguien que nos escucha. Y eso es fundamental. Imaginar que hay alguien que nos está escuchando. Incluso a veces utilizamos la primera persona del plural, diciendo ustedes en sus casas, pero realmente tenemos que imaginarnos a una sola persona, a una persona que está atenta a lo que estamos diciendo para precisamente hacernos responsables de lo que estamos diciendo. Entonces, los productos sonoros se hacen pensando en una persona que nos escucha. Por esto siempre tenemos que escribir de la misma forma que hablamos, porque quien está escuchando no quiere que le hablen pues un profesor universitario como si estuviera dando clase sobre tubos de ensayo y de química, a no ser que esté interesado en esa clase, pero si está interesado en esa clase, pues más bien no se va al radio a escuchar noticias, sino que se va y busca un programa que sea sobre el comportamiento químico de las soluciones, en fin, entonces siempre tenemos que pensar que hay alguien que nos está escuchando y que nos quiere escuchar a nosotros, como nosotros hablamos, no con una voz que le llaman impostada, pero no tenemos que hablar como si no fuera nuestra voz. Entonces, tenemos que hablar como hablamos. No quiere decir que nos vamos a relajar, no, tenemos que, obviamente, intentar hablar de manera articulada, que se entienda, con acento igual, que se entienda, pero, pero que sea cercano, ese lenguaje coloquial nos garantiza una proximidad. Entonces, siempre tenemos que pensar
que esa persona a la que le estamos hablando está cerca, que es un vecino, que está interesado en lo que yo le estoy diciendo o en lo que yo le puedo traer. Entonces vamos a tener en cuenta 4 claves fundamentales. Primero, utilizar nuestra propia voz. No hablar, empujar la voz hacia adelante, como no, no es necesario. O hablarlo acá como si fuera muy, no sé muy qué, pero hay quienes hablan así y no está bien, porque lo primero que provocan es que uno quiera cambiar el diálogo. Entonces, no simular una voz distinta, a no ser que estés haciendo un dramatizado. Ahí, obviamente sí. Entonces, primero, utilizar nuestra voz. Segundo, emplear un tono coloquial, es decir, expresiones de nuestra cotidianidad, como si yo le estuviera hablando a esa persona que me estoy imaginando. Escribir frases cortas, separadas por puntos, ojalá, porque cuando escribimos muy largo se puede perder el sentido de lo que queremos decir. Entonces, cuando escribimos frases cortas, garantizamos ideas concretas. Si digo una frase corta, el oyente se queda con la frase corta, con la sentencia, ¿sí? La oración. En cambio, si hago una frase larga mientras voy dándole el complemento y yo no sé qué, pues entonces él se pierde y perdemos la atención que habíamos ganado de él. Y finalmente, revisar siempre lo que hemos escrito preguntándonos, ¿será que es algo que realmente yo diría de esa forma? Entonces, aquí me estoy devolviendo al lenguaje coloquial o al tono coloquial. ¿Será que yo diría esto de esta manera o lo estoy impostando, o lo estoy alterando solo para parecer más erudito o para qué? Entonces, hay que tener en cuenta siempre esas claves. Pero voy a profundizar un poco en lo que les había dicho del lenguaje coloquial, por eso les digo, escribí como hablas. Si sabemos que alguien nos está escuchando, si nos estamos imaginando una persona en concreto que está pegado de la radio escuchándonos o que nos está siguiendo, que está siguiendo nuestro podcast o lo que queramos imaginar, y esa persona está interesada en lo que nosotros le vamos a decir, tenemos que esforzarnos en mantener su atención. Ese debe ser nuestro objetivo fundamental. Escribamos para ese oyente que nos estamos imaginando, o esa oyente, obviamente. La clave entonces para mantener la atención es hablarle a esa persona como la tenemos imaginada, ¿sí? No queremos perder la atención de esa persona. Cuando nosotros decimos, no, es que le estoy hablando al público en general, pues perdemos responsabilidad de ese público en general. Tenemos que imaginarnos a una persona a la que le estamos hablando para poder pensar cómo escribir, cómo elaborar nuestras oraciones para que nos escuche esa persona. Puede tener rasgos comunes con un público amplio, pero no pensemos en que es una audiencia grandísima, porque si no, nos vamos a imaginar que en cualquier momento alguien se va a ir y no deberíamos preocuparnos porque se fuera. Pero sí nos debemos preocupar si tenemos una sola persona escuchándonos y apaga el radio o cambia de dial o simplemente pausa el audio, el podcast que está escuchando. Entonces, escribamos para esa única persona. Escribamos un texto sencillo, como les decía anteriormente, no con oraciones muy elaboradas. Construyamos frases cortas y que cada frase exprese una idea. No son 2 ideas, son ni 3 ni 4. Una idea en cada frase. Seamos claros y concisos, concretos. Digamos lo que tenemos que decir. Si queremos adicionar otra cosa, le ponemos punto e iniciamos la siguiente oración. Y evitemos palabras o con muchas sílabas o de muy difícil pronunciación. Y obviamente siempre estar tomando agua para facilitar nuestra articulación. Pero eso, bueno, ya en el momento de la fonación. Pero siempre tratar de que o las palabras que vayamos a utilizar las hayamos ensayado lo suficiente para que no se pierda. Luego, lo otro importante es
que tengamos siempre en cuenta lo específico, o sea, que tengamos muy claro qué es lo que queremos decir. Entonces, el objetivo es escribir con mucha claridad, dando cuenta de lo más importante. Si creemos que tenemos que meterle un elemento adicional, pero que no es importante, no fortalece nuestra idea principal, pues entonces desechémoslo. No es necesario que la gente se dé cuenta que nosotros hemos estudiado mucho y yo que tanto sé y mi abuelita en ese tiempo me decía, no, si no viene a apoyar lo que nosotros estamos diciendo, pues descartemos. Solamente necesitamos elementos que nos ayuden a apoyar, a fortalecer lo que estamos interesados en decir. Esto no quiere decir que queramos ser superficiales, no, sino que tenemos que hablar de lo más importante y que ese mensaje sea entendido, como lo dice la diapositiva, por la mayor cantidad de personas. Si una idea puede generar confusión, como guionistas debemos agregar más contexto, es decir, adicionar información si creemos que el oyente, ese oyente que tenemos imaginado, puede confundirse con algo. ¿Listo? Entonces, necesitaremos complementar información. A eso me refiero con dar contexto. Y al escribir a las personas, al describir, perdón, a las personas, al dar cuenta de ellas, pues vamos a utilizar sus nombres y rasgos característicos o cargos también. No vamos a caer en las etiquetas. Ese señor bajito, ese señor descamisado o esa señora que camina como chencha, pues no, eso cabe bien en una canción, pero cuando estamos diciendo algo que nos interesa, pues tenemos que concentrarnos y no ir a las etiquetas, porque podremos terminar generando exclusión y en radio comunitaria o en procesos como estos, lo que queremos es, o uno de los objetivos siempre transversales es generar inclusión. ¿Sí? Por eso necesitamos describir exactamente lo que esas personas hacen o quieren hacer o lo que dijeron, ¿no? O intentamos hacer una síntesis de lo que dijeron cuando vamos a ingresar, por ejemplo, un audio de una entrevista que les practicamos, que les aplicamos. Y otra cosa fundamental es mantener un orden lógico. Yo sé que decir un orden lógico implica que hay diferentes lógicas, entendible. Pero si nos estamos exigiendo una escritura clara, sencilla, contextualizada, lo que acabamos de ver, también necesitamos un orden en nuestro guión, saber cuándo empezamos, saber cuál es el desarrollo que le estamos dando a la historia o al programa y saber también en qué momento vamos a finalizar. Eso es fundamental para armar nuestro guión, para escribir nuestro guión. No queremos que nuestros oyentes se confundan porque pues obviamente siempre queremos que estén atentos, ¿sí? Entonces no queremos que se confundan, sino que estén comprometidos con nuestra voz, que estén cautivos de nuestra voz. Por esto, necesitamos construir un guión en un orden comprensible, no digo yo en una lógica europea o del Atlántico Norte, masculina, no. Obviamente hay diferentes lógicas, pero estemos atentos entonces a la lógica nuestra para que el orden sea comprensible, ¿sí? No queremos un, eh, un popurrí mal hecho, queremos un popurrí bien hecho. Hay expresiones muy despectivas que hacen alusión a la cocina para hablar del orden. Entonces hay quien dice, no, pues es que eso es un sancocho, pero ¿usted sabe hacer un sancocho? Es un sancocho, usted sabe
que tiene que primero poner la carne con las cosas más difíciles de cocinar, pues la carne para que se cueza bien, y luego empieza a echar el plátano, y luego la yuca, si le va a echar maíz, maíz, y después esperar a que se cueza, entonces en su momento la cebolla, pero no vamos echando todo, no vamos echando todo de una, porque eso sí que sería pues un desorden, no, todo tiene un orden. Entonces, ¿cuál es el nuestro? Dejémoslo impreso en nuestro guión. Entonces, asegurémonos siempre de que haya un comienzo, un nudo y un final. La única excepción será una historia absurda que también existe. Eso lo podemos ver también en, no sé, en películas. Se me viene a la cabeza una muy buena con Mónica Bellucci, eh, que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con una historia que sucede en un retroceso. Se llama Irreversible. Entonces, es de como de lo más, del final de la historia al principio. Y aún así hay un orden comprensible. Y finalizo con la necesidad de hacer una conjugación adecuada. ¿Esto qué quiere decir? El oyente nuestro depende tanto de nosotros que debemos esforzarnos en cuidar esa audiencia. ¿Cómo? Cuidando la forma en que escribimos, cuidando nuestro lenguaje, no un lenguaje capitalino, ni siquiera un lenguaje caleño, no un lenguaje obviamente ibérico, el nuestro, el de nuestra comunidad. Pero entonces intentemos eh, utilizar conjugaciones que comprometan al oyente con lo que le estoy diciendo aquí y ahora. Entonces, ¿cuáles son las dos herramientas básicas para esa conjugación? Conjugar en tiempo presente, tanto como sea posible. ¿Sí? Yo estoy, aquí les estoy diciendo, yo opino, usted qué opina en este momento, no, usted qué opinaba, y en algún momento uno podría haber pensado, ahí ya se te perdió la persona. Entonces, tanto como puedas, intenta conjugar en tiempo presente. Y lo otro es construir oraciones con voz activa. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy caminando, no, el camino está siendo avanzado por mí. Eso suena muy bonito, la voz pasiva se le llama eso, suena muy bonito en poesía, pero como en el ejemplo que les tengo acá, no es yo estoy comiendo mango, o este mango me lo comí yo, o me lo como yo en este instante. No es el mango que es comido por una persona. Como les digo, sirve para la poesía, pero no para tener cautivo a un oyente que está comprometido con lo que yo le estoy diciendo. Por lo pronto, esto es lo que les tengo. Escritura de guiones. Es muy importante planear y la mejor forma de planear un programa es escribiendo el programa, minuto a minuto, segundo incluso a segundo. Pero sobre eso les va a hablar Daniela. Un abrazo y nos vemos pronto.